Perfecto. Okay. Pues ya vimos la clase anterior a las rocas ígneas y veíamos también el ciclo sedimentario de manera muy general, donde sabemos que de una roca ígnea, o de otra roca sedimentaria, o de una roca metamórfica, cuando entra este ciclo sedimentario en el cual pues, sufre intemperismo, erosión y depósito, y después la diagénesis, pues se van a formar estas rocas sedimentarias. Vamos a hablar con más detalle de estas. Y como datos curiosos, las rocas sedimentarias ocupan cerca del 8% de la corteza terrestre. Hablando de la corteza como un todo, ¿no? Como una parte tridimensional de ella, pero ocupan el 75% de la superficie de continentes y océanos. O sea, en la parte superficial, como si fuera una pequeña capita, ahí sí está el 75% de las rocas sedimentarias. Como les decía, estas rocas sedimentarias se pueden formar a partir de otras rocas sedimentarias o de rocas ígneas o de rocas metamórficas que entran en el ciclo sedimentario, pero además también se pueden formar por iones que se encuentran en solución y productos también biogénicos, es decir, de origen orgánico, ¿no? Como lo vamos a ver. ¿Cómo podemos distinguir a las rocas sedimentarias? Pues normalmente vamos a encontrarlas estratificadas. Y esta estratificación puede ser muy, muy marcada. En algunos casos vamos a encontrar fósiles en ellas. En las montañas vamos a darnos cuenta que no se forman pendientes tan suavecitas cuando hay rocas sedimentarias, sino pendientes así muy escarpadas. Hay otras rocas sedimentarias que se forman cuando hay un arrastre de sedimentos por glaciares y cuestiones así. Y cuando es por glaciares, hay unas estructuras que se llaman morrenas. Las morrenas es todo lo que va arrastrando el glaciar. Y entonces aquí sí no vamos a encontrar estratificación, porque va arrastrando todo lo que encuentra a su paso, y tampoco vamos a encontrar una buena selección del grano o una buena clasificación. ¿Saben lo que es la clasificación o la selección de los granos? Sí, era lo que dependiendo del tamaño, ¿no? Si tenían un tamaño diferente o unos eran muy chiquitos y otros muy grandes, era una mala selección. En cambio, si todos Exacto. eran muy chiquitos o muy grandes, era una buena selección. Correctísimo. Exactamente, tiene que ver con la heterogeneidad u homogeneidad de los tamaños, ¿no? de grano en una muestra. Entonces, aquí sí, aquí hay una mala clasificación, puesto que los glaciares arrastran de tanto clastos muy pequeños como muy grandes. Eh, También es importante mencionar que las calizas arrecifales, o sea, todas las que se forman en los arrecifes coralinos, casi nunca las vamos a encontrar estratificadas. Entonces, aunque hablábamos de que normalmente vamos a encontrar estratificación marcada, hay sus excepciones, ¿no? Como lo que acabamos de ver. Este es el ciclo sedimentario de manera muy rápida, o sea, en una sola imagen, en la cual, pues bueno, tenemos una roca expuesta a la intemperie, sufre estos procesos de meteorización o intemperismo, de erosión, donde entonces se va transportando todos estos sedimentos y después se acumulan o se sedimentan en algún sitio. Y, bueno, ya viene la compactación, litificación o diagénesis, ¿no? Ahorita lo veremos. Este es el proceso de litificación. En un primer momento se van acumulando todos estos sedimentos, ¿no? Que son procedentes de la meteorización de las rocas y de la erosión. Entonces se comienzan a acumular en algún sitio y comienza a caerles más y más y más, mayor carga de estos sedimentos. Pues, ¿qué ocurre? Que al haber cada vez mayor peso encima de ellos, pues se comienzan a compactar. Y vean cómo es la compactación. Ven en esta animación, pues los poros que eran de mayor tamaño se comienzan a hacer más pequeños. Y conforme se hacen más pequeños, pues también escapa el agua y otros
y otros tipos pues, de componentes, ¿no? Después viene otro proceso que es la cementación. En la cementación, pues primero, ¿qué ocurre? Tenemos primero hay una compactación en la cual se disminuyen los poros y comienzan a apretar entre ellos los granos, pero entre los pequeños poritos que quedaron pueden entrar algunos iones en solución que con alguna sustancia cementante, por ejemplo, como carbonatos o cuestiones así, que lo que van a hacer es que forman como, justo como dice la palabra, un cemento. Un cemento donde van a quedar veídos nuestros granos, ¿no? Y van a formar una nueva roca. Esa es la que lo estamos viendo aquí en esta animación. Vamos a ver poco a poco. Bueno, esa es la parte final. Comienza el proceso donde primero hay una compactación, luego entran el cementante y bueno, queda la roca sedimentaria. Y así es haciendo poco a poquito. Entonces, el peso de los sedimentos que disminuye el espacio entre los granos y hay una pérdida de agua. Y después, entre esos poros, entran todos estos iones tipo de cementos y entonces se forma este texto. Vamos a dar un repaso rapidísimo de toda esta parte de creación y erosión, porque normalmente hay una confusión, ¿no? Pensamos que son sinónimos y no es así, no es así. Meteorización sí es sinónimo de intemperismo, ese por supuesto, pero erosión no es sinónimo de meteorización. Meteorización o intemperismo entendemos que es la descomposición física y la alteración química de las rocas que están expuestas, ¿no? En la superficie. Y la erosión va a ser la eliminación física de todo ese material que se formó. Okay. La teorización, ustedes ya la saben, podemos ver. Chat. A ver. ¿Mejor o sí? A ver, vamos a hacer una cosa. Ok. A ver, denme un segundo, por favor. Voy a quitar mi video. Ahí. No. A ver, ¿me escuchan mejor ahí? Ya me cambié de red. Sí. ¿Sí? Perfecto. A ver, ahorita me dicen en qué diapositiva estaba, ¿va? ¿En esta se quedaron? ¿O me regreso? En la anterior. En la anterior, por favor. Ok. De acuerdo. Ya. A ver, igual si de repente no me escucho, me avisan, por favor. Sí, les comentaba que vamos a dar un repaso rapidísimo de todo este proceso de meteorización y erosión, porque bueno, ya lo vieron ustedes. Normalmente nos confundimos y pensamos que el intemperismo, que sí es sinónimo de la meteorización, también es sinónimo de la erosión, y no es así. Erosión es un concepto distinto. La meteorización es la descomposición física y química de las rocas. Y la erosión es la eliminación de todo ese material que quedó
por agentes dinámicos. Y entonces, tenemos que la meteorización la podemos clasificar en dos grandes ramas, que serían la mecánica y la química. En la mecánica, pues tendríamos la gelifracción, la descompresión, la expansión térmica y la biológica. Y en la química, pues tenemos la disolución, la oxidación y la hidrólisis, ¿no? Inclusive fue pregunta del examen anterior. La biológica, pues sí entra también como en la parte química. Aquí tienen los ejemplos de gelifracción, donde entra por las grietas, entra el agua. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿han dejado ustedes alguna vez un refresco en el congelador? ¿Un refresco de vidrio? O un refresco cualquiera. Pues de vidrio no, pero yo un día dejé una lata y pues Ajá. murió. O sea, ¿cómo se llama? Como que explotó. ¿Y por qué fue eso, Pero pues como Alejandra? estaba pues porque se expandió, ¿no? Al hacerse hielo se expande el refresco. Exactamente, exactamente. Entonces, pues imagínate que imagínense que eso le pasa también a las rocas, ¿no? En las grietas, entre el agua, se congela y entonces cuando se congela el agua se expande y pues termina por fracturar las rocas. La descompresión, cuando ha tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo peso, las mismas rocas y demás, y estas de arriba se han ido erosionando, se van eliminando de ahí, pues muchas veces la roca que queda abajo termina como por descomprimirse porque estaba sometida a grandes presiones, pero el momento que termina de descomprimirse, entonces se abulta un poco y termina por fracturar también lo que tenga por encima, ¿no? La expansión térmica. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un desierto? No, ¿O cómo de lo que han leído, qué me pueden decir en cuanto al clima de un desierto? ¿Cómo es? extremista, ¿no? Exacto. O sea, por el día puede hacer muchísimo calor y en las noches las temperaturas pueden bajar mucho, ¿no? Entonces, pues imagínense, bueno, a mí me tocó hace unos 4 años ir a un proyecto ay, perdón, a Baja California, a un lugar que se llama Bahía de Guadalupe. El termómetro nos marcaba 52 grados centígrados. Es el peor calor que he sentido. Así que respirabas y te quemaba la nariz. Y entonces, en ese mismo lugar pernoctamos y en la noche, pues lo que nos marcaba de temperatura eran alrededor de 10 grados. Entonces teníamos una diferencia en ese día de 42 grados centígrados. Es muchísimo. Entonces, ¿qué sucede con los materiales cuando se calientan? Se expanden, ¿Correcto? ¿Y cuando se enfrían? vuelven a su tamaño, se supone. Entonces están en un proceso de contracción y expansión constante, diario. Pues todo esto, ¿qué va haciendo? Que se vaya fracturando la roca. Va haciendo todo esto, todo esto, todo esto. Entonces, aparentemente las rocas resisten todo y bueno, ya se están dando cuenta que no, ¿no? Eh, como meteorización biológica, bueno, aquí les pongo una imagen de un árbol y sus raíces, ¿no? Pero esto lo podemos ver hasta en la ciudad, cómo las raíces llegan a levantar banquetas, cómo rompen cisternas, cuestiones por el estilo. Y pues también lo hacen con la roca, ¿no? Eh, Luego tenemos los procesos de disolución, como pues bueno, el agua al ser un disolvente universal, pues va separando los iones, ¿no? Los va separando en cargas. La oxidación, en la cual, pues, sabemos que
que las rocas están compuestas por minerales, y entonces cuando entra el oxígeno en contacto con estos minerales, pues los termina por oxidar y forma otros minerales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta fórmula que les pongo, a partir del hierro, pues se forman las hematitas, un mineral, un óxido, es un mineral. Y esto ocurre pues, con minerales ferromagnesianos como son el olivino, la horblenda, el piroxeno, ¿no? que ya vieron ustedes. Eh, Ahora, ya tenemos claros los procesos por los cuales se va a meteorizar se meteorizan las rocas. Vamos a ver ahora que las rocas sedimentarias hay de dos tipos principalmente, que son las rocas sedimentarias detríticas y las rocas sedimentarias químicas. Las detríticas se clasifican en tres grandes grupos, que son las cefitas, samitas y pelitas. Y en las químicas o bioquímicas hay calcáreas, silíceas, salinas, fosfóricas, férricas y los carbones. Ahorita vamos a tener esta clasificación aquí así, pero no se la aprenden. Bueno, no es necesario que se la aprendan. Pueden aprendérsela, no pasa nada. Pero vamos a ver más bien de qué trata una y de qué trata otra. O sea, cuáles son las detríticas y cuáles son las químicas. Entonces, cuando hablamos de detríticas, esta palabra significa que viene de detritos, de todos el resultado que queda a partir de la descomposición de la roca, es decir, de los clastos que quedan después de la roca, del sedimento. Entonces, aquí podemos observar una tabla donde, dependiendo del tamaño del sedimento o de estos pequeños granitos, va a recibir un nombre. Va a recibir un nombre, y si hablamos del nombre del clasto, va desde partícula, gránulo, grano, canto y bloque, pero lo que más vamos a ocupar en esta clase, y me parece que es lo más común, es que utilicemos el nombre del sedimento. Es el nombre del sedimento desde el más fino hasta el más grueso, comenzando con lo más fino como la arcilla. Déjenme poner el apuntador. La arcilla, luego el limo, luego las arenas y lo más grueso son las gravas. Las gravas es todo lo que sea mayor de 2 milímetros. Luego tenemos las arenas, que es desde 1/2 de milímetro hasta un 16avo, ¿no? Ahí estamos hablando tanto de arenas finas como arenas medias y arenas gruesas. Luego siguen los limos, que es desde el 1/16avo de milímetro hasta el 1/256avo de milímetro, ¿no? O sea, ya son muy finos. Pero cuando sobrepasa este tamaño, o sea, que son todavía más pequeños de una 256ava parte de milímetro, ya tenemos a las arcillas. Es decir, son muy, 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 muy finos. Perdón. Ahora, también en esta tabla es importante que vean el nombre de la roca detrítica, o sea, de la roca sedimentaria detrítica que se forma a partir del sedimento que tenemos a un lado. Si nuestra roca está compuesta completamente por gravas, entonces lo que vamos a tener es o un conglomerado o una brecha. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ambas. Si está compuesta por detritos del tamaño de las arenas, entonces vamos a tener una arenisca. Si lo que tenemos es una roca compuesta por sedimento del tamaño de limos, vamos a tener entonces una limolita. Y si lo que tenemos es una roca compuesta principalmente por puras arcillas, pues vamos a tener una lutita. Aquí vamos a ver la diferencia entre conglomerado y brecha. Aquí en la parte superior tenemos una brecha y en la parte inferior tenemos un conglomerado. Como pueden ver, se observan las gravas, ¿no? El tamaño de gravas muy fácilmente. Y la única diferencia que vemos entre una y otra es que los fragmentos de las gravas, o sea, las gravas que forman a la brecha son angulosas, mientras que las gravas que forman a los conglomerados son redondeados. Ya habíamos hablado un poquito de esta parte, ¿se acuerdan de qué tiene que ver que sea
que sea anguloso o que sea redondeado. ¿Eso a qué se debe, muchachos? El tiempo ¿A qué creen? A que la tuvo dispersión para... que tuvieron, ¿no? O sea, cuánto viajaron y así. A ver, Jonathan menciona que a la dispersión en cuanto viajaron. ¿Tú qué me estabas mencionando, Emiliano? Al tiempo que tuvieron para formarse, si son, ¿cómo se llamaba? Exergón. ¿Cómo era? ¿Extrusivas o Eso, intrusivas? extrusivas o intrusivas para la formación de minerales. Eh, Qué bueno que mencionas esto, pero aquí es importante que lo menciones y justo porque es donde normalmente nos llegamos a confundir. Y no, en este caso no estamos hablando de que crecieron los minerales. No estamos hablando de que crecieron los minerales. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de una roca sedimentaria. En la parte de rocas ígneas, pues sí veíamos que a partir de toda esta masa de silicatos que es el magma, y tenemos muchísimos, tanto iones que están ahí como minerales que se empiezan a cristalizar, pues sí tiene que ver el tiempo de formación, ¿no? Y entre a mayor tiempo que tengan para poder enfriarse, pues el tamaño de los minerales van a ser muchísimo más grandes. Pero aquí estamos hablando de rocas sedimentarias que en algún momento formaron parte de otra roca. Vamos a pensar que inclusive de una roca ígnea. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues es que esta roca ígnea, vamos a imaginarnos un basalto de CU, que ha sido intemperizado, entonces se fragmentó. Luego pasó una corriente de agua y se lo llevó todo esto, y lo depositó en otro lugar. Y hubo lodo, y entonces formó un conglomerado o una brecha. Entonces, si te das cuenta, aquí no vamos a clavarnos tanto, o más bien, aquí no tendría que ver si son intrusivas o extrusivas. Aquí no, simplemente aquí en las rocas sedimentarias vamos a distinguir si son detríticas, como es este caso, o si son químicas, como lo que veremos después. ¿Sí quedó claro esta parte, muchachos, Emiliano? Sí, profe, ya quedó claro. Ok, perfecto. Pero es muy importante. De todos modos, a mí me agrada muchísimo este tipo de intervenciones porque disipan las dudas propias y la de los demás, ¿eh? Entonces, por favor, sigan así. Y sí, exactamente, Jonathan, tiene que ver con lo que mencionas, el tiempo de transporte o la distancia de transporte. Si se pone transporte a partir del lugar de donde procede una roca y se transporta muchísimo, 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 pues esa roca en el primer momento era angulosa, pero después se comienza a ir redondeando y tiende hacia la esfera, ¿no? Dependiendo de la cantidad de transporte. Ahora, si el transporte no fue tanto, fue muy poquito desde la zona donde procede, vamos a encontrar que sus bordes son angulosos. Entonces, bueno, esto es la diferencia entre un conglomerado, que es este que tenemos aquí abajo, sus cantos son redondeados, y la brecha, que son angulosos, es lo que podemos ver, ¿ok? Y entonces, por supuesto, esto nos da información de dónde está la fuente, dónde está el origen de esta roca, su transporte, todo ese tipo de cuestiones que podemos empezar a investigar. La arenisca. En la arenisca, miren, ven, aquí tenemos una lámina delgada de una arenisca donde podemos ver el tamaño de los granos, que prácticamente son puras arenas. Y entonces van a predominar los tamaños de clastos de las arenas, por supuesto, para que se le llame arenisca. De las rocas sedimentarias son muy abundantes, ocupan cerca del 20% en abundancia, y dependiendo lo que tengan, o sea, el mineral que domine se le puede llamar de otra manera. Hay areniscas que se les llaman cuarzo-arenitas si están compuestas principalmente de cuarzo. A las arcosas, que son otro tipo de rocas, normalmente van a tener feldespatos. Y entonces, también hay otras que se les llama graubacas y demás, pero también hay otro tipo de nomenclatura donde se pueden mezclar un tipo de roca con otro. O sea, pensando en que tenemos, por ejemplo, una arenisca donde también entre algo de arcillas, muy pocas arcillas, pero sea principalmente arenas, entonces eso tendríamos que es una arenisca arcillosa, ¿no? Entonces así se lo pueden encontrar también
en la literatura. Nosotros vamos a ver como que hasta esta parte, ¿no? No nos vamos a clavar mucho hacia poder identificar, así que, no, pues una cuarzarenita y todo esto, pero es importante que lo sepan. ¿Se acuerdan cuando vimos minerales, veíamos que hay, bueno, es más, ¿se acuerdan de la clase anterior, cuando veíamos la serie de reacción de Bowen, que es cómo van cristalizando los minerales? Espero no confundirlos porque ahorita vamos a hablar de la parte de rocas ígneas. Pero, bueno, el cuarzo es uno de los minerales que se forman. ¿A qué temperatura? Bueno, ¿a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas? ¿Quién se acuerda? ¿Es de los primeros en formarse o de los últimos? De los últimos, no estoy muy segura. Sí, tienes toda la razón. Es de los últimos, de los que se forman a una temperatura más baja. Y resulta que el cuarzo es de los minerales más resistentes. ¿Se acuerdan de la escala de dureza de Mohs? Sí, ¿Se acuerdan en qué número estaba el cuarzo? La escala de dureza de Mohs iba desde el 1, lo más blando, hasta el 10, lo más duro. ¿No se acuerdan por dónde Como estaba un el cuarzo? 6 o un Exacto. 7, creo. En 7, exactamente, estaba en 7. O sea, sí es de los más duros, de los más resistentes a la abrasión y todo esto, ¿no? Y resulta que tenemos entonces, cuando se forma una roca, me voy a rezar de nuevo, no los quiero confundir, pero cuando se forma una roca ígnea, entonces tenemos cuarzo y otros minerales, feldespatos y todo eso, ¿no? Sí, imagínense esta roca ígnea formada de cuarzos y feldespatos, una roca ígnea hipotética. Y entonces empieza a sufrir procesos de meteorización y de erosión y muchísimo transporte, o sea, se descompone en fragmentitos, y hay muchísimo transporte. Sabemos que los feldespatos no son tan duros como los cuarzos. ¿Qué podría pasar? Vamos a imaginar el primer escenario, un transporte corto, pues encontraríamos tanto feldespatos como cuarzos. Pero ¿qué pasaría después de un transporte muy, muy largo? ¿Seguiríamos encontrando feldespatos? No, solo quedarían los cuarzos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿de qué nos hablaría si encontráramos una cuarzo arenita? De que seguramente también tuvo muchísimo transporte todo ese sedimento a partir de la zona de procedencia, ¿no? Entonces, de ese tipo de cuestiones nos habla. Para que haya muchos cuarzos, entonces quiere decir que ya probablemente se eliminó todo el otro material. Ok, muchachos, muy bien, muy buena deducción. Hablando de la lutita, en la lutita, este es un tipo de roca en la cual predominan las arcillas y los limos, principalmente las arcillas. De las rocas sedimentarias, esta es de las más abundantes, hay más del 50%, y son muy importantes para nosotros los biólogos, puesto que ahí encontramos muchos de los fósiles, muchos de los fósiles, puesto que al ser sedimento tan fino, permiten que haya un mayor registro como de moldes, de huellas o de impresiones, ¿no? Por otro lado, ya dejamos a un lado las rocas sedimentarias detríticas y vamos a hablar de las rocas sedimentarias químicas. En el agua hay muchísimos iones disueltos y hay procesos químicos que pueden hacer que precipiten todos estos iones que están disueltos, como la misma evaporación, y puede formar sal de roca, como lo que ocurre en Guerrero Negro, ¿no? Donde tenemos esta mina de sal que es enorme, de las más grandes del mundo. Tenemos también actividad química, que hay procesos inorgánicos, y también tenemos actividad bioquímica. Hay algunos procesos orgánicos que van a formar estas rocas sedimentarias químicas. Las calizas también son unas rocas muy, muy abundantes, cerca del 10% del total de las rocas sedimentarias, y están compuestas por carbonato de calcio. El carbonato de calcio forma al mineral que se le conoce como calcita,
Y a su vez, cuando tenemos pura calcita en una roca, entonces se llama una roca caliza. Estos se pueden formar por procesos orgánicos e inorgánicos. Hay procesos de disolución, donde después de que se disuelve el carbonato de calcio bueno, más bien va en solución este carbonato y se empieza a acumular, se sobresatura la solución y entonces se empieza a precipitar. Sin embargo, también hay procesos orgánicos. ¿Por qué? Porque sabemos que el carbonato de calcio forma parte, por ejemplo, de las conchas, ¿no? Y de muchos otros organismos. Entonces, cuando estos mueren, pues muchas veces se descomponen estas conchas, o hay otras veces donde no, y entonces en algún cementante quedan acumuladas. Y pues para este ejemplo de rocas calizas tenemos que existe la coquina, la creta, el travertino, la caliza oolítica, etcétera. Tenemos, por otro lado, la dolomía. La dolomía es una roca también compuesta por carbonatos, pero aquí no es un carbonato de calcio, es un carbonato de magnesio. Y estas dolomías son signos de que en el sitio donde las encuentres existió un océano. ¿Por qué? Porque tenemos que en los océanos el magnesio es uno de los elementos abundantes y que pueden reemplazar al calcio de las calizas. Entonces, para que se haga este reemplazo del calcio por el magnesio tienen que pasar muchísimos, muchísimos años. Y normalmente donde encontremos una dolomía, vamos a saber que es una roca muy antigua. Tenemos también las rocas silíceas, ¿no? Formadas por sílex, como el pedernal, el jaspe, la ágata, que se empiezan a formar por toda esta sílice microcristalina, ¿no? Se comienzan a acumular en solución y de repente, bueno, pues ya tenemos, ya se forman estas rocas silíceas, que son normalmente muy, muy duras. Les mencionaba, creo que en alguna clase, ¿no? Acerca del pedernal, que es este que vemos aquí abajito. Es este que se ve así oscuro. Después yo les enseño una muestra. Que este pedernal es con el que se puede hacer fuego y además se forma a partir de las testas de estos organismos que tienen sílice, como los radiolarios, ¿no? ¿Ok? Y entonces también si encontramos pedernal y sabemos que se forma a partir de las testas de los radiolarios, pues sabremos entonces que estamos hablando de un ambiente marino profundo, ¿no? Las evaporitas, lo que les mencionaba, ¿no? Cuando se forman, tenemos una solución con alita, ¿no? Que es el cloruro de sodio, o con yeso. Y entonces esta solución se empieza a disminuir la cantidad de agua porque hay una mayor tasa de evaporación que de precipitación o que de lluvias, a eso me refiero, en ese sitio. Entonces nos da lugar a obtener una solución sobresaturada. Y ya que está sobresaturada, pues ¿qué le queda? Pues lo que queda es que comience a precipitar todos estos químicos que tengan, ¿no? Entonces podemos tener roca de yeso, sal de roca, en fin, todo ese tipo de vaporitas. El carbón que ustedes conocen, es un compuesto de materia orgánica. O sea, las minas de carbón eh, se forman donde antes hubo normalmente pantanos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que ahí hay una cantidad enorme, 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 enorme de materia vegetal, que cuando muere hay una condición allá anóxica, y entonces comienza a quedar sepultado, y conforme se va sepultando, hay esta compactación donde se va eliminando el agua, y después hay una suerte como de cocimiento de toda esta materia, y se va formando el carbón. Ahora, aquí está una tabla que se llama serie de carbonización, que es dependiendo la cantidad de carbón que tengas en porcentaje, así como de otros elementos como el hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, se va a llamar de distinta manera. Por ejemplo, la madera seca tiene nada más un 50% de carbono, 6% de hidrógeno y, bueno, lo demás prácticamente es oxígeno. Como se dan cuenta, el hidrógeno y el nitrógeno no cambian prácticamente. Lo que va a cambiar es el porcentaje de carbono y el porcentaje de oxígeno.
Una vez que esta madera se sepulta y comienzan estos procesos de carbonización y aumenta el porcentaje del carbono al 60%, pues lo que tenemos ahora es una turba. Después, cuando aumenta y tenemos un 73%, entonces vamos a tener lignito, después hulla y después antracita. Y cuando de plano ya es puro carbón y ya no existe ni siquiera hidrógeno, oxígeno ni nitrógeno, pues tenemos el grafito. Entonces, también donde tenemos minas de carbón van a ser yacimientos muy, muy importantes porque hay lugares donde todavía se pueden observar restos de vida vegetal, ¿no? Inclusive, bueno, dado esto, también sabemos que por eso se le llamó a este periodo el carbonífero, ¿no? Porque teníamos tanta materia vegetal y que pudo formar todos estos grandes depósitos, ¿no? Ok. Esta es una tabla sacada del Tarbuk. Espérenme que ya Book está pidiendo brazos. A ver. Perdón, muchachos. Es que si no, no me va a dejar. Ya ven que díganme si no es consentido este cachorro. A ver. Esta tabla es extraída del Tarbuk y nos va a dar una clasificación de las rocas sedimentarias, en este caso de las detríticas, donde de acuerdo con la textura que tenga, es decir, el tamaño de los granos que podamos ver, nos va a dar un nombre del sedimento que lo formó y después un nombre de la roca. Entonces, decíamos que si tenemos sedimento muy, muy, muy fino, es decir, que sea de menos de un 256 parte de milímetro, ¿ya te vas a ver? Eso. Entonces, el sedimento sería arcilla y la roca que pudiera formar es la lutita. Si tenemos que es un sedimento fino entre una 16ª parte y una 256ª parte de milímetro, tendríamos entonces, el sedimento sería limo y la roca sería limolita. Si tenemos sedimento de tamaño medio, como son las arenas, entonces la roca que nos va a formar es una arenisca. Y si tenemos sedimento grueso que sea mayor a los 2 milímetros, entonces pues vamos a tener nuestros sedimentos serían gravas, y dependiendo si la grava es angulosa o es redondeada cuando se forma la roca, vamos a tener o un conglomerado si es redondeada o una brecha si es angulosa. ¿Ok? Luego también tenemos, dependiendo su composición, déjenme, aquí en las rocas sedimentarias químicas. En cuanto a las rocas sedimentarias químicas, aquí lo que tendríamos que ver es la composición química, si tiene o no tiene las características texturales, y ver el nombre de la roca. Antes de que se me pase, déjenme regreso a la diapositiva anterior. Perdón, o sea, hay algo importante. ¿Cómo podríamos identificar si estamos, o sea, ya sabemos el tamaño, ¿no? Si es mayor de 2 milímetros, pues grava. Si está de esos 2 milímetros a una 16ª parte de milímetros son arenas y así, bla, bla, bla. Pero ¿cómo lo haríamos en la práctica? ¿Cómo podríamos identificarlo? ¿Cómo creen? ¿Por la textura? Ajá, ¿y cómo lo harías, Luisa? Por ejemplo, el caso de las arcillas suelen estar muy húmedas. Todavía contienen Ok, mucha agua. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, esa es una parte importante porque además, sí suelen ser inclusive, cuando están en la superficie y por debajo hay agua, puede hacerse un movimiento hasta como de licuefacción ahí porque no permiten lo que salga el agua. Pero vamos a imaginar que tomas una muestra de sedimento y entonces estás, a ver, ¿cómo sabrían que son gravas? A ver, déjenme ver qué hay en el chat. Sí, a ver, exactamente. ¿Y qué más te dijo, Emiliano? Pues no me acuerdo bien de lo que dijo, pero nos dijo que era como la prueba de fuego para el geólogo, lamer Ajá. la roca y si se ponía
Ay, no me acuerdo, pastosa o de un color, no me Ajá, acuerdo la creo que era verdad, café. O sea, algo así como cafecita, no recuerdo. era limo. Ajá. Y para saber qué son arcillas, Se ponía de otro color, pero ya, no más. hay otra cosa. Si ustedes toman una muestra de arcilla y la tallan así entre sus dedos, así mucho, Sí, como con plastilina. agua. Pues, Sí, sí, exacto, sí, es una como, pasta. ajá, exacto. Y además hay otra cosa, que cuando ustedes se dan cuenta, se tratan de limpiar, echan agua, la arcilla queda entre sus huellas digitales, así bien marcaditas, así, porque es muy, muy fina. ¿Y la arena? ¿Cómo la reconocen? Pues son granos más grandes. O sea, yo me acuerdo como de la arena de la playa y es como de diferentes tamaños. Sí, exacto. O sea, podemos tener arenas muy, muy finas, tipo como las de la península de Yucatán, o podemos tener arenas más gruesas como las que encontremos en el Pacífico, quizá pues en Guerrero, Michoacán, por todas esas zonas, pues son arenas más gruesas. Pero si se dan cuenta, se sienten ambas, o sea, sí alcanzas a sentir el grano de ambas, ¿no? Algunos sí se siente muy fino, pero en otros se siente grueso. Y aparte tienen un efecto, ¿no? No sé si a ustedes les guste, pero a mí yo cuando voy a la playa nada más ando metiendo los pies en la arena y los ando frotando así, y luego me salen así súper Es una exfoliados, ¿no? exfoliación Así súper express. express, exactamente, exactamente. Entonces, no te preocupes, Geraldine, si de repente también ves que el mío empezó a fallar hace rato, no te preocupes. De todos modos, yo los acepto, ¿eh? Cuando se desconecten y se conecten, yo los acepto. Exactamente, entonces, bueno, eso es lo que quería que vieran. Y bueno, ya si es mayor de 2 milímetros, eso ya es muy visual, eso se puede ver para que identifiquen que se trata de gravas. Ok, era lo que les quería decir, que bueno, que ya lo habían visto con la profesora Raquel. Y bueno, entonces tenemos esta tabla de las rocas sedimentarias químicas ahora. Entonces, si tenemos carbonato de calcio, tenemos este mineral de calcita, si no observamos ningún clasto, es decir, ningún pedazo, ningunos fragmentos de roca y demás, entonces, y va que sea como de tamaño cristalino fino a grueso, podemos tener o una caliza cristalina o un travertino. Luego, si vemos clastos, y los clastos van a ser aquí caparazones, fragmentos de caparazón visibles, y están unidos muy débilmente, cuando decimos cementados se refiere a que están unidos, y en este caso, unidos débilmente o cementados débilmente, tenemos entonces una coquina. Luego, si vemos estos caparazones, de nuevo, fragmentos de caparazones de diversos tamaños, y que el cemento sea una calcita, entonces, y que sea más duro, vamos a tener una caliza fosilífera. Y la otra es que si vemos caparazones y también arcilla, que sea microscópico, entonces vamos a ver una roca que se llama creta. Estos tres, la coquina, la caliza fosilífera y la creta, son calizas bioquímicas. Ahora, si la composición es principalmente de cuarzo, si vemos que tiene este mineral principalmente, pues vamos a ver que no podríamos observar clastos, no podríamos observar que hay estos granitos, ¿no? O sea, ni del tamaño de las arcillas, mucho menos de las gravas y demás, ¿no? O sea, estamos observando algo masivo, ¿no? Como en este caso, pues puede ser que sea sílex, puede ser que sea pedernal, ¿no? Entonces, así lo podremos identificar, pero ¿cómo podríamos saber qué es cuarzo? Esto ya lo saben todos ustedes. ¿Cómo identificarían que estamos frente a una muestra que tiene cuarzo? ¿Qué prueba le harían? La de la raya, siempre funciona. Eso es todo. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y con qué lo rayarías? Más bien rayaríamos un metal con el cuarzo, ¿no? A ver si sí lo Bueno, raya o no. bueno, ojo.
Ojo, incluso hasta yo caí ahorita. En sí sería la prueba de la dureza. Porque acuérdense que la prueba de la raya es cuando tú rayas el mineral en una porcelana para que te dé su color verdadero. Pero cuando tú haces la prueba de la dureza, que es pasarle como lo mencionas, un metal, entonces es prueba de dureza. Si lo tratas de rayar, que es distinto, es una confusión ahí de lenguaje. Pero sí, tienen razón. Entonces, ¿con qué lo harías? Puedes tú tratar de rayar un mineral con tu uña, y entonces si lo rayas, pues estaría en una escala de dureza, digamos, muy baja, ¿no? Pero tratándose del cuarzo, que ya vemos que está en el número 7, ¿con qué lo harían? Con una navaja, ¿no? O Sí, no sé. por supuesto, exactamente. Entonces así ya podrías saber que estamos en esa escala del número 7 y dices, bueno, pues seguramente tiene cuarzo, y entonces, bueno, ya dependiendo del color, ¿no? Ya vieron que el pedernal es de color oscuro y que las rocas silíceas como el sílex y el ágata y demás tienen colores llamativos o son claros. El yeso, este mineral, bueno, ya cuando en este caso es una roca detrítica, no va a ser clástica y su arreglo cristalino va a ser de fino a grueso. Y entonces vamos a poder identificar qué es yeso, pues porque así sí lo vamos a poder rayar hasta con la uña, ¿no? La alita, que está compuesta por el cloruro de sodio, este, tampoco va a ser clástica, por supuesto, y la roca se le va a llamar sal de roca o sal gema. Y esto lo podríamos identificar hasta por el sabor, ¿no? Y si vemos que hay fragmentos vegetales con cierta alteración, pues puede ser, a ver, tengo aquí algo en el chat, que se le llame hulla. Ok, esperamos a Diana, dile que no se preocupe, que la volvemos a aceptar. No pasa absolutamente nada, Emiliano. Sí, estoy Este, aquí, gracias. Ya Ah, regresé. perfecto, Diana. Qué bueno que ya estás de vuelta. Cualquier duda me dicen, ¿eh? Ok. Y entonces, tenemos que, de acuerdo a qué tipo de roca estemos identificando, nos va a hablar del ambiente de depósito. Entonces, les mencionaba que aquí esta tabla la vamos a dividir en dos, en rocas clásticas y rocas químicas. En negritas está el tipo de roca y su descripción está a un lado. Entonces, si tenemos un conglomerado, vamos a ver primero las rocas clásticas y después las rocas químicas, a ver qué informaciones nos está dando cada una de ellas. Entonces, veíamos que en las rocas clásicas tenemos al conglomerado como una de ellas, ¿no? Entonces, el conglomerado, que decíamos que es esta roca con grandes fragmentos, con fragmentos del tamaño de las gravas, pero que van a ser redondeados, nos va a hablar de que viene de un ambiente de alta energía, como son los ríos, las corrientes, los cañones marinos, donde tuvo que arrastrarse todos estos pedazos de roca junto con un lodo, y además se fueron como pues tallando entre sí, y fue mucho el tiempo de transporte, en el cual, pues, cuando se litificó todo este material, se formó el conglomerado. Si vemos brechas, entonces, ¿de qué nos está hablando? La brecha, decíamos que tiene los bordes son angulosos. Por lo tanto, o tuvo muy poco transporte o de plano no tuvo nada de transporte y la fuente la tenemos a un lado. Y se depositan por estos flujos de lodo o deslizamientos o colapsos, ¿no? Entonces, es un depósito muy rápido. Si vemos, si lo que tenemos es una arenisca cuarzosa, que también era lo que estábamos platicando, es decir, una roca formada por clastos del tamaño de las arenas y compuesta principalmente por cuarzo, entonces esto sería muy común de encontrar o que haya sido en algún momento alguna duna de arena o una playa o las barras de una laguna o un ambiente donde el cuarzo va a persistir sobre minerales menos resistentes. Y si tenemos la arcosa, que es otro tipo
de roca sedimentaria, en el cual también tenemos el tamaño de los granos de arena. Entonces, este viene de granitos que han sido intemperizados y depositados en abanicos aluviales o también en llanuras de inundación. Aquí va a haber muchísimo feldespato, mucho feldespato. Para que sea Arcosa necesita mucho feldespato. Ahora vamos a hablar de las rocas químicas de esta tabla. Las calizas. Las calizas se pueden formar, como veíamos, por precipitación orgánica o inorgánica. Entonces, nos pueden hablar de que se formaron en arrecifes, en el piso oceánico o en cavernas. ¿Han ido ustedes a algunas grutas? Puede ser las de Cacahuamil o las que sean. ¿Quién ha ido a alguna gruta? Sí, a las de Cacahuamilpa. ¿Y te explicaron cómo se formaban? Ah, no. Bueno, la gruta como tal se forma por un proceso de disolución, pero después, cuando entraron a esas grutas, vieron que había estas estructuras, ¿no? Estos que les llaman espeleotemas, que son, hay columnas y hay estalactitas y estalagmitas. ¿Pero saben si les explicaron cómo se formaron? Así es por la filtración de minerales debido a la acción del agua y se van acumulando conforme caen las gotitas. Exacto, se van acumulando. Y bueno, y entonces, cuando se van acumulando todas estas estalactitas y estalagmitas, y cuando se unen inclusive una estalactita con una estalagmita, se forma una columna. Pero además, estas están formadas por rocas calizas o también pueden estar formadas por travertinos. ¿Ok? Y bueno, si vemos que hay una caliza oolítica, que una caliza oolítica significa, haz de cuenta que se ven como unas bolitas. Se ven estas bolitas y entonces se forman en ambientes de mediana a baja energía y con un continuo vaivén. ¿A qué le suena esto? ¿Qué podría tener un ambiente de mediana a baja energía y de un continuo vaivén que forme así bolitas? ¿Qué podría ser? ¿Nadie? ¿En dónde hay un vaivén? En las playas, no sé. Ajá, exacto, exacto. En las playas donde tenemos que llegan las olas, las corrientes así van y vienen, muchas veces hay algún fragmentito de roca o de arena que es envuelto en caliza y comienza a hacer esto. Como si ustedes cuando éramos chavitos hacíamos bolitas en el kinder o en la guardería, en mi caso y así. Y entonces vamos haciendo esto, ¿no? Y se van formando unas bolitas. Cuando están compuestas así de calcita y después tenemos esta roca caliza en las cuales hay estas bolitas, es una caliza oolítica y entonces se forman en estos ambientes de mediana a baja energía con un continuo vaivén. Si vemos que tenemos estas calizas bioquímicas, como son la coquina o la caliza fosilífera, es decir, donde veamos estos fragmentos de conchas y todo esto, recuerden que si es coquina va a ser débilmente unida y si es caliza fosilífera va a estar firmemente unida. Entonces nos va a hablar de un ambiente somero marino, ¿no? Entonces, ¿como cuál? Pues como un arrecife de coral, por ejemplo. Y el travertino, este va a ser un indicativo de donde hay ríos subterráneos, cavernas o inclusive zonas hidrotermales. Hay otros, bueno, aquí se me pasó ponerle, se ve de distinto color, pero también es otro tipo de roca. De nuevo, continuando la columna de la izquierda en rocas detríticas y la de la derecha en rocas químicas. Cuando hay un depósito rápido, así muy rápido, y un enterramiento rápido como ocurre en los flujos de lodo en ambientes marinos, o las cascadas de arena que se llegan a formar en los ambientes marinos, normalmente se forman este tipo de rocas que es la grauvaca, que son del tamaño también de las arenas. En ambientes acuosos de moderada a alta energía, como son los ríos y zonas infralitorales, se puede formar la limolita. Pero para que se forme la lutita, que es este de hasta abajo, se necesita, ya que la lutita está formada principalmente de arcillas, y como vemos es el sedimento más fino, se necesitan muy baja energía
para que las arcillas se sedimenten, porque si no estarían disueltas en la columna de agua. Si estuviéramos en el laboratorio, les mostraría cómo si nosotros en una probeta echáramos tantita arcilla y la disolviéramos, parecería como una leche con chocolate, ¿no? Así toda cafezosa. Y terminaría la clase y seguiría toda cafezosa. Probablemente regresaríamos en una semana y seguiría cafezosa. O sea, se tarda muchísimo tiempo en poder precipitar. Entonces se necesita que haya muy, muy baja energía para que precipite todas estas arcillas. ¿Esto dónde podría ocurrir? Pues, por ejemplo, en la plataforma continental, en el mar profundo, en las cuencas en el mar profundo, y en algunos lagos, en la parte central de los lagos, y igual en las lagunas. Ahí sí podremos encontrar lutitas. Oye, ahorita les mencioné esto de los lagos y las lagunas. ¿Es lo mismo, muchachos? ¿Es un sinónimo? No, uno tiene salida al No. mar y el otro no. Exacto. A ver, ¿cuál tiene salida hacia el mar? A la laguna, ¿no? Correcto, correcto. Y el lago no. Entonces, ahora, ojo, ahí coloquialmente la gente lo utiliza como sinónimos. Prueba de ello es que normalmente dicen vamos a las lagunas de Montebello, a las lagunas de Zempoala, etcétera, ¿no? Y no son lagunas porque no tienen salida al mar, no están en contacto con el mar, son lagos, ¿ok? Bueno, ahora vámonos a esta parte de rocas químicas y tenemos que si encontramos una dolomía, que es este carbonato de magnesio, estaremos hablando de un ambiente marino somero a profundo y se forma por procesos inorgánicos, que decíamos que es la sustitución entra el magnesio donde estaba el calcio, ¿no? El pedernal, que también les mencionaba, normalmente se forma en mar profundo. Y si en lo que estamos encontrando son salgemas o yesos, pues entonces esto ocurre en zonas de evaporación como en las costas, lagos secos o lagunas someras, ¿no? Donde de plano tengamos mucha, mucha evaporación y se precipite químicamente todos estos minerales y formen estas rocas. Y si lo que tenemos es carbón, lo que estamos encontrando, pues esto se tuvo que haber formado o en zonas estuarinas o marismas o pantanos, ¿no? Tenemos entonces esta gran cantidad de acumulación de materia vegetal y que, bueno, por los procesos que ya vimos se forma el carbón. Entonces, aquí les estoy mencionando en qué tipo de ambiente se pudo haber formado. Aquí lo que estamos viendo es en la imagen de la izquierda, cómo en cómo se va a ir cómo se va depositando el material. Esto es, por ejemplo, la imagen de una cuenca, puede ser inclusive como un lago, en un cuerpo de agua, donde los materiales más gruesos, como son las gravas y las arenas gruesas, se depositan primero, y después las arenas medias y las arenas finas, después una cantidad de limo y arcilla, y la arcilla. Por eso les decía que normalmente la arcilla la vamos a encontrar o en ambientes de muy baja energía, como puede ser el mar profundo, o la plataforma continental, o en la parte central de lagos y lagunas. Y esta es una imagen de la resistencia contra la meteorización de ciertos minerales. Es importante que la conozcan y que vean cómo se parece mucho al, a la serie a la serie de Bowen, pero está como al revés, ¿no? Entonces vemos que es muchísimo mayor resistente el cuarzo, es lo más resistente que pueden encontrar después la moscovita, la microclina, las plagioclasas y bueno, la biotita, orblenda, peroxeno y olivino más o menos están a la misma resistencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque si encontramos plagioclasas de calcio u olivinos y piroxenos, pues sabemos que no ha sido una roca que ha tenido mucha meteorización. ¿Ok? Y en cambio, si encontramos puro cuarzo, era lo que hablábamos, ¿no? Seguramente lo demás ya se intemperizó, ya se perdió. Ok.
Luego tenemos a las estructuras sedimentarias. Esto es importante, pero esto ya va a ser tema de la siguiente clase. Mientras tanto, déjenme dejar de compartir pantalla. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, creo que todo va bien. No, Ok. Perdónenme, es que luego me voy a decir sí, 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 y luego no. No les pregunto eso y no quiero que se queden con dudas. A ver, denme un segundito, por favor. Ok. Ok, ok. Vamos a hacer nuestra práctica. Entonces, les voy a pasar de nuevo el link. Les voy a compartir pantalla. Pero en realidad es la misma dinámica que hicimos con las rocas ígneas, nada más que aquí lo vamos a hacer con las rocas, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ya. Lo vamos a hacer con rocas sedimentarias. Entonces, aquí la diferencia que tenemos es esta, que aquí podemos... Ah, se me había olvidado mencionarles algo. Cuando vieron minerales y vieron que hay minerales formados por carbonatos, ¿cómo los pueden identificar? ¿Cómo podrían saber que algo tiene carbonatos? ¿Vieron eso? El color, son blancos. No necesariamente, porque puede ser que te encuentres que hay yeso y el yeso pudiera ser blanco también. Les platico rápido, hay una prueba muy sencilla que es con ácido clorhídrico al 10%. Entonces, ¿qué sucede? Le echas una gota de ácido clorhídrico a tu roca o a tu mineral. En la parte sana, me refiero a la parte sana, no, cuando está uno en campo y llevas así tu martillo geológico o tu pica, ¿no? Entonces ves un afloramiento y le pegas, pa, 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 y sale un pedazo de roca. Si, ¿A qué se le llama parte sana? A la parte que no estaba expuesta, ¿va? Entonces esa parte que no estaba expuesta, le echas ácido clorhídrico. Si reacciona, y la reacción aquí es que fervezca, entonces tienes carbonatos, ¿ok? Bueno, ya dado esto, regreso aquí a ver, un segundo. A ver, déjenme ver. Sí, perdón, ya estaba dejando a Karen afuera. Karen, perdón, no te había visto. ¿Ya estás aquí adentro, Karen? Ok. Y entonces, esta página que es prácticamente, o sea, le va a ser la misma dinámica que de lo que vimos con las rocas ígneas, con la práctica de rocas ígneas, aquí lo que vamos a hacer es igual identificar las rocas, pero tanto podemos darle un close-up a la imagen que es aquí en donde dice click here for a image, y entonces vemos aquí cómo es, ¿no? Esto nos va a servir, pues, por si vemos, que tiene clastos, ¿no? O sea, si quieres ver si hay del tamaño de las arcillas, limos, arenas o gravas. Pero acuérdense que tenemos tanto las detríticas, que sí vamos a poder ver eso, como las químicas, entonces donde no veríamos algo así. Y además de eso, tenemos aquí otros botones, como la prueba del ácido clorhídrico, que aquí dice. Entonces vamos a apretarlo, vamos a hacer esta prueba. Y aquí arriba dice, la muestra no reaccionó al ácido clorhídrico. Entonces, bueno, ya sabemos que no es un carbonato. La dureza, la prueba de la dureza. Entonces, a ver, vamos a darle aquí 1. Y aquí te dice, esta prueba no puede ser usada, la prueba de dureza no puede ser usada en esta muestra. Entonces, pues ya no ni siquiera la hacemos en los demás. Y entonces, pues vemos aquí que tenemos tanto las dos opciones, que si es plástica o si es química, o si es biológica. Aquí están separando incluso en biológica, pues, pero para el caso de las, eh, de los carbones y todo eso, ¿no? Carbón bituminoso y todo eso. Entonces, o la caliza, como la que en inglés lo van a encontrar como limestone,
Y bueno, lo que puedas ir observando aquí. Entonces, aquí el chiste, lo que tienen que hacer ustedes es, de nuevo, lo vamos a trabajar en equipos. ¿Cómo les funcionó trabajar en equipos? Bien, Bien, ok. ¿Seguimos con esta dinámica o lo quieren individual? no, en No, sí, en equipos. equipos. Ok, va que va. Entonces, va a ser la misma dinámica. Van a tener que llegar a la identificación del nombre de la roca. Aquí sí lo tenemos en inglés, pero bueno, pueden buscar cuál es el nombre de estas rocas. Bueno, aquí viene muy fácil, ¿no? Conglomerate, pues conglomerado, brecha es brecha. Sandstone es arenisca. Arcos es arcosa. En fin, va cambiando, ¿no? Y, y aquí el siltstone sería la limolita y claystone es la lutita, ¿ok? Y así van cambiando y van viendo todo eso. Y entonces, total, que llegan a la identificación de la roca, pueden hacerle, acuérdense, estas pruebas de ácido clorhídrico. O sea, yo no, por ejemplo, yo no se lo aplicaría, si sospecho que es carbono, pues ¿para qué se lo aplico, no? O sea, se lo tendremos que aplicar a aquellos que vemos que tienen algún carbonato, por ejemplo, la dolomita, la calcita, ¿ok? Eso sí le podría, si sospechamos que es eso, pues le hacemos la prueba. Ahora, pues háganse de todos modos, pues para saber si tiene carbonatos o no tiene carbonatos. Entonces eso ya les va a ayudar a disminuir su rango de búsqueda. Denle lo que les mencionaba del close-up para ver si tiene si se le ven los clastos. Y, y listo. Entonces, aquí abajito es donde vamos a seleccionar las muestras para identificar. Por ejemplo, aquí hay otra y demás, ¿no? Esta es en la que estábamos, en la 12. Por ejemplo, esta, ¿no? Si quieren le damos un clic aquí y sí se alcanza a ver como granitos, ¿no? Esa parece arena con cuarzo, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, de entrada vemos que sí es clástica, ¿no? Y luego, pues para hacer arena, vemos que está como que o sea, menor a 2 milímetros y y entre una 16ª parte. A ver, le aplicamos ácido clorhídrico, pero nos va a salir que no tiene, ¿no? Ya viste, no reaccionó. Vamos a ver la dureza. A ver, vamos a aplicarle el 7. Dice que no puede ser usada en esta muestra. Ok. Entonces vamos a pensar que tiene feldespato y cuarzo y que es una arenisca. Y sí, aquí dice que identificamos una arenisca, dice felicidades, la textura, el tamaño del grano y la posición de la roca son correctamente identificados. Entonces van a tener que hacer esto, como lo hicimos para la práctica de rocas ígneas, y de nuevo vamos a utilizar ese formato para el reporte de la práctica, ¿ok? Y van a tener de nuevo igual una semana para enviármelo. Me lo envían de aquí al jueves de la próxima semana. Y igual lo vamos a trabajar en equipos. Y pues listo. ¿Les parece buena idea? Sí, profe. Sí, profe. Pues perfecto, muchachos. Hasta aquí sería. A ver, Tengo una duda, profesor. dime. No entendí cómo funciona el test de dureza. Es que el test de dureza lo vamos a usar